Hoy vamos a retomar el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Ustedes saben que durante 3 semanas estuvimos compartiendo otros temas y fue providencial, ¿no? Porque el Señor utilizó a cada uno de los hermanos que predicaron y fue una bendición para la iglesia. Así que hoy vamos a retomar ya esta predicación expositiva sobre el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a comenzar del capítulo 18, versículo 28. La última vez el pastor Ricardo había predicado hasta el versículo 27. Así que Juan 18, del 28 al 40, vamos a empezar hoy. Leemos la porción bíblica y luego meditamos en esto, oramos y meditamos. Yo voy a leer de la nueva versión de la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Dice el versículo 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato, pues, salió afuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si este hombre no fuera un malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato le dijo: se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamando a Jesús le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren, pues, que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Vamos a orar y luego meditamos en la palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, de meditar junto con mis hermanos. Te pido, Señor, que traigas luz, entendimiento a nuestro corazón, sabiduría a nuestro corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra nos confronte, nos anima, tu palabra nos exhorte, nos amoneste si es necesario. Pero, Señor, queremos rogarte, háblale a nuestro corazón. Te pido, Padre, en especial por mi vida, que me ayudes. Sabes la lucha física que estoy teniendo con las alergias y en tu misericordia te ruego que me sostengas, que me des de tu gracia para poder compartir de una forma clara, en una forma, Señor, concreta, bien aplicado, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en medio de tu pueblo. Que sea tu nombre glorificado y no el predicador. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a tratar de terminar este capítulo. Y a modo de refrescar un poquito la memoria, porque esta sería la 4ª semana que no venimos mirando el Evangelio de Juan, hoy retomamos. Entonces, a modo de refrescar un poquito el capítulo 18, quiero que hagamos memoria hacia atrás. El primer mensaje que se compartió sobre Juan 18, del 1 en adelante, hablamos de lo que fue la gloria de Jesús en su arresto. Después, el pastor Ricardo, posterior a eso, él predicó
sobre el comienzo del juicio injusto que hicieron sobre Jesús y sobre la negación de Pedro. Entonces, teniendo eso en mente, hoy vamos a analizar, o la porción que nos toca analizar, nos vamos a encontrar que a Jesús ya lo llevan a mano de Pilato, el interrogatorio que Pilato va a realizarle a Jesús, y cómo Jesucristo, siendo el verdadero Rey de Gloria, va a exponer a Pilato frente a la verdad. Como decimos nosotros, Jesús va a poner a Pilato de cara a la verdad. Para los seres humanos, el concepto de la verdad es un concepto muy amplio, podríamos decir, aun cuando se trata de Dios. Porque cuando usted habla con las personas acerca de Dios, es increíble las definiciones que le dan acerca de Dios. Y de nosotros mismos, porque ellos terminan diciendo, bueno, en definitiva, después que uno le predica el Evangelio y le habla, y ellos tienen otras creencias, dicen, bueno, en definitiva, todos somos hijos del mismo Dios. Bueno, son conceptos amplios de la verdad que no competen con la verdad de Dios, que no son correlativos con la verdad de Dios. Por eso las personas tienen diferentes visiones acerca de Dios. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo en un siglo donde ya se impuso en el pensamiento de las personas que no existen verdades absolutas, donde todo en este mundo es relativo. El problema con ese tipo de pensamiento que tiene esta sociedad moderna es que Jesús reclama exclusividad. Jesús reclama que Él y su palabra son verdades absolutas y son la gran verdad. Un teólogo antiguo, un presbítero del siglo XVII, inglés, él dijo, quien provee para esta vida, pero no se ocupa de la eternidad, es sabio por un momento, pero es necio para siempre. Bueno, Pilato es un hombre culto que está gobernando Jerusalén, que está gobernando sobre Judá, que está en su palacio, que tiene todo lo que un ser humano aparentemente puede desear tener, pero ahora Pilato va a quedar de frente a la gran verdad, de cara a la gran verdad, esa verdad que va a definir su destino eterno. Versículo 28 comienza este pasaje, esta porción que vamos a analizar hoy, diciendo que los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio y que era muy de mañana. Es interesante porque el apóstol Juan en este evangelio omite hablar de lo que sucedió en la casa de Caifás. Comienza este versículo diciéndonos que de la casa de Caifás lo trasladaron al pretorio. Pero nosotros sabemos muy bien, por los evangelios sinópticos, por Mateo, por Lucas, por Marcos, y específicamente quiero citar a Mateo, porque Mateo habla de ese encuentro tan fuerte que fue en la casa de Caifás, donde los judíos se reunieron para ya enjuiciarlo a Jesús, donde ellos ya tenían el resultado puesto de que lo iban a asesinar. Y es muy enfático Mateo entre el capítulo 26 del versículo 57 en adelante. Todo eso estaba pasando en la casa de Caifás. Y no solamente estaban decididos a asesinarlo, sino que en la propia casa de Caifás empezaron a infligirle castigo, porque ellos ya lo tenían atado, y en esa misma casa dice Mateo que le escupieron el rostro, que le dieron puñetazos y que lo abofetearon. Es decir, fuerte, ¿no? Una cosa que da como un poquito ya de asquito nomás pensar que te escupan en el rostro. Y le dieron golpes con puño cerrado y le dieron cachetadas a mano abierta. Juan no se detiene mucho en este detalle. El capítulo 18 nos cuenta así que cuando lo fueron a detener, inmediatamente en el huerto lo amarraron, lo ataron, y que lo trajeron atado y que uno de los guardias le dio una cachetada cuando Jesús le había dado respuesta al sumo sacerdote. Pero no cuenta más que eso, pero fue más violenta la escena en la casa de Caifás de lo que está narrando en este caso Juan. Juan simplemente nos dice que lo llevaron de ahí al pretorio. El pretorio, para algunos historiadores piensan que es el lugar de residencia de Pilato. Otros piensan que eran las oficinas del palacio donde se atendía a las personas. Aún hay una tercera línea de pensamiento que puede ser que Pilato vivía ahí, residía ahí, pero también oficiaba desde ahí su gobierno. Bueno, cualquiera puede ser. Lo cierto es que lo llevaron al pretorio. Y lo importante de esto es ver cómo comenzó el versículo 28, porque yo le llamo que esto es el monumento a la hipocresía religiosa.
el monumento a la hipocresía religiosa, porque ellos no quieren entrar al pretorio para no contaminarse estando con los gentiles, porque judíos y gentiles no se juntaban. Si se juntaban se contaminaban y después tenían que hacer durante 7 días todo un rito de purificación. Entonces no había trato entre ellos. Y el solo hecho de pensar ellos entrar al pretorio, se iban a contaminar estando con gentiles. Y guarda, porque eso era una tragedia, porque estaban en la fiesta de la Pascua. No iban a poder consumir la Pascua, no iban a poder estar en las fiestas solemnes, no iban a poder verlo los ciudadanos como ellos se exhibían como hombres piadosos. Temor a contaminarse. Pero en ningún momento tuvieron temor a contaminarse con la sangre de un inocente. En ningún momento estas personas pensaron que están por asesinar a un inocente. No temen a ese tipo de contaminación. Sus corazones están endurecidos y absolutamente entenebrecidos. Diría yo, es digno de una película del Padrino 3, de Francis Ford Coppola. No sé si alguno de ustedes la vio, pero estos mafiosos asesinaban, contrabandeaban, corrompían, pero cuidado, porque ellos guardaban todos los ritos de la iglesia romana. Por eso cito el Padrino 3. Ellos bautizaban a sus niños, ellos se confesaban, ellos hacían todos los rituales, hasta pedían la extrema unción. Pero después salían de sus ritos religiosos y asesinaban a un montón de personas. Bueno, cuidado, mis hermanos, porque el legalismo religioso evidencia que tiene un poder en la vida de las personas a tal manera que puede convertir a las personas en un monstruo. Literalmente las puede convertir en monstruos. Vemos estas personas que eran religiosas, preocupadas por celebrar la Pascua, pero no tienen ningún problema en tramar un homicidio contra la persona de Jesús. ¡Wow! Y cuidado, hermanos, porque este legalismo religioso que tiene tanto poder, muchas veces puede venir también a nuestras vidas. Debemos ser atentos. Un corazón legalista es sumamente peligroso. Entonces nosotros oremos y velemos para no tener ese tipo de actitudes. El otro día leía una frase en las redes sociales de A.W. Tozer. Y él decía, un fariseo es duro con los demás y blando consigo mismo. Pero un hombre espiritual es blando con los demás y duro consigo mismo. A la inversa. El fariseo es duro hacia las personas. Está permanentemente juzgando con dureza, corrigiendo, pero él se permite cosas. Él es blando consigo mismo. Podríamos decir nosotros que él mide a las personas con una vara que él mismo no se mide. Es patético. Pero al mismo tiempo dice que un hombre espiritual es blando con los demás, pero es duro consigo mismo. ¿Qué quiere decir Tozer con esta idea? Que un hombre espiritual no se da permitidos, que él está tratando permanentemente de santificar su vida, de crecer en la gracia del Señor, de meditar en su palabra, de buscarlo en la oración, y aun cuando falle inmediatamente su corazón se compunge y vuelve a Dios y busca el perdón de Dios. Él no está jugando con el pecado. Un hombre espiritual es duro consigo mismo, dice, pero es blando con los demás. Y atención con esto, porque que Tozer diga que es blando con los demás, no está diciendo o no significa que debemos dejar pasar el pecado por alto. No es esa la intención de Tozer. El pecado siempre, mi hermano, debe ser corregido y esto es lo que las Escrituras nos muestran. El punto es cómo es corregido. El punto es la forma en la que corregimos el pecado. Porque el pecado debe ser corregido con paciencia, con compasión, con misericordia. Por eso es que Proverbio dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal, se apartan del pecado. Entonces el punto no es ser blando, bueno, hago la vista gorda. No. El punto es la forma en la que corregimos. Y esta es la gran diferencia entre un legalista y un hombre espiritual. El legalista es duro, pero él se permite todo. Bueno, el Señor guarde nuestros corazones de caer en eso. En segundo lugar, otra enseñanza que podemos ver aquí en el arranque, vemos que Pilato es el prototipo de las personas que le tienen más temor a los hombres que a Dios mismos.
Note el versículo 29. Dice que Pilato, después que los judíos trajeron a Jesús al pretorio, dice que él salió afuera hacia ellos. Salió Pilato hacia ellos. Pilato sabe que ellos no quieren entrar por el temor a contaminarse. Y Pilato sale para complacerlos, porque ellos no quieren contaminarse, y aunque Pilato no quiere involucrarse en este asesinato que ellos están tramando, igual la presión que estos judíos religiosos van a ejercer sobre Pilato, van a lograr involucrarlo. Pero ¿sabe una cosa? Más allá del temor que Pilato le tiene a los hombres y que va a demostrar a lo largo del mensaje y de lo que vendrá después, en el capítulo 19, más allá de ese temor hay algo más grave que el temor que él le tiene a los judíos. ¿Y sabe qué es? Que él está viendo a Jesús simplemente como un hombre. Note que cuando ellos lo traen, dice, ¿qué acusación, versículo 29, traen contra este hombre? Y en cierto modo, en cierto punto, es verdad que Jesús era un hombre, porque era 100% hombre. Pero Pilato ve eso, solo un hombre delante de sus ojos. Y aunque Jesús era 100% hombre, Jesús era 100% Dios. No era cualquier hombre. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús era el hombre perfecto. Jesús fue este segundo Adán, el cual la tentación no pudo someterlo para vencerlo con el pecado. Todo lo contrario. Este hombre perfecto venció a todos sus tentadores que lo rodeaban, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, y todo lo que estaba delante de él fue vencido. Porque este hombre no era un hombre cualquiera. Este era el hombre perfecto. Era el Dios hombre. Y ante la pregunta de Pilato, ¿qué acusación traen contra este hombre? La respuesta de ellos fue, note versículo 30, si este hombre no fuera un malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Esta fue la respuesta. Lo tratan de usted a Pilato. Si este hombre no fuera un malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Observemos qué respuesta tan evasiva están dando ellos, ¿no? Estos religiosos dan una respuesta evasiva. Ellos hablan de Jesús como un malhechor. Una acusación que de repente es muy como general, muy genérica. Y es lógico, porque en realidad no tienen ninguna acusación contra Jesús. ¿Qué podían decir de Jesús? Lo queremos entregar porque le tenemos envidia. Lo queremos entregar a vos, Pilato, porque él anda diciendo por ahí que él es el Mesías, que él es Dios. Que por cierto lo era. Pero el problema es que a Roma no le interesaba que ande uno por ahí dando vuelta diciendo que él era Dios. No se metía Roma en los problemas espirituales, religiosos, en las costumbres de la nación. Para Roma y para Pilato, que Jesús diga que era el Mesías, les daba igual, porque una característica que tenía Roma, que cuando conquistaba un territorio, los ponía a todos bajo su dominio, pero no le quitaba sus costumbres, no le quitaba sus religiones ni su cultura, lo dejaba que sigan viviendo. Entonces, Jesús para Roma no era un problema. Ante la respuesta de ellos, dicen, este hombre es un malhechor y lo hemos traído acá. Jesús dice, Pilato dice, ¿y a mí qué? Versículo 31, entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Y la respuesta inmediata de ellos fue, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí nuevamente, ante Pilato que le dice que se lo lleven, aparece la ceguera religiosa. Este corazón perverso que tienen los legalistas. Esa ceguera religiosa que brota de corazones endurecidos, que ahora los lleva o los motiva a ellos a darle a Pilato una falsa acusación. Lucas, en el Evangelio paralelo, nos dice, en el pasaje paralelo nos dice en el capítulo 23, versículo 1, que toda la asamblea de ellos, estos religiosos, estos legalistas, se levantó y llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que éste pervierta nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo
que Él mismo es Cristo, un rey. Tremendo. Note que la motivación ya de llevarlo delante de Pilato para masacrarlo está en los religiosos. Y dice que comenzaron a acusarlo. Y se lo hemos hallado que este hombre es un sedicioso, un hombre que pervierte nuestra nación, un hombre que está causando una especie de revuelta y le está diciendo al pueblo no paguen más impuestos. Eso sí, se estaba metiendo ya con el gobierno de Roma, algo que Jesús nunca había dicho. En cierta ocasión vinieron para tentarlo, para preguntarle si era lícito darle impuesto al César. Y la respuesta de Jesús fue categórica. Le mostró la moneda que estaba a la cara del César, le dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Y Jesús mismo pagó su impuesto porque lo agarra a Pedro, lo llama, le dice, Pedro, le cuenta todo un cuentito ahí para mostrarle su soberanía sobre todas las cosas y le dice, hace una cosa, tira al anzuelo y el primer pescado que saques, abrile la boca y ahí está el pago de los impuestos para vos y para mí. Jesús no necesitaba pagar impuestos, pero cumplió con todas las demandas de la ley. Y estas personas ahora tergiversan esa conversación y ellos dicen que Jesús está animando al pueblo a no pagar impuestos y que Él se hace un rey, artículo indefinido. Y encima, ellos le argumentan a Pilato, como este hombre hace estas cosas, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Eso dijeron los judíos. Está clara la intención que estas personas tienen de asesinar a Jesús. Están determinados a eso, porque lo llevan con una acusación de que es un rebelde. Pilato le dice, lleven ustedes y enjuícienlo ustedes, sea un tema de ustedes. Y ellos responden, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. La motivación de ellos evidencia que lo que querían era acabar con Jesús. Es una clara intención por asesinarlo. Pero a su vez es una frase media complicada esta de que no le daban permiso para asesinar. Porque nosotros sabemos que en asuntos religiosos ellos sí podían dar muerte por lapidación, apedreando a las personas. Entonces uno dice, ¿cómo esto que no podían dar muerte? Por eso, en varias ocasiones ellos tomaron piedra para matarlo a Jesús. ¿Recuerdan? Y Jesús, como no era su tiempo, se les escapaba. Todo estaba bajo el control de Jesús. Al mismo tiempo nosotros vemos el ejemplo de Esteban. En capítulo 6 del libro de los Hechos, terminando el capítulo, a Esteban por predicar de Cristo, por profesar la fe, lo apresaron. Se lo llevaron delante del concilio, lo tuvieron delante del Sanedrín. El capítulo 7 comienza que el sumo sacerdote está interrogando a Esteban. Y después que Esteban hace una predicación magnífica del Evangelio, dice que el rostro de todos estos que estaban en el concilio se demudó, se enfurecieron, al punto tal que lo sacaron afuera y lo apedrearon, lo mataron, lo lapidaron a los pies de Saulo. La ropa de Esteban terminó a los pies de aquel joven Saulo. Entonces sí, en sus asuntos podían asesinar a una persona. El historiador Flavio Josefo dice que Jacobo, el propio hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, podríamos decir, él murió por lapidación. Y Crisóstomo, un historiador también antiguo, un predicador antiguo, dice que los judíos podían apedrear a Jesús si hubiesen querido. Pero lo que ellos en realidad anhelaban, lo que ellos querían, era crucificarlo. El punto es que la crucifixión no estaba en manos de los judíos. Era solamente potestad de Roma aplicar la crucifixión a una persona. Y si nosotros nos ponemos a meditar por un minuto, esto tiene mucho sentido y muestra aún más, evidencia más lo grave del legalismo. Porque si nos ponemos a meditar por un minuto las palabras de Crisóstomo, tienen mucho sentido. Porque este Jesús que estaba dando vuelta entre el pueblo quería proclamarlo rey. Unos días antes había sido la entrada triunfal en Jerusalén, a donde Jesús entró montado en un pollino, en un asno pequeño, y la gente lo aclamaba, Hosana, Hosana al rey. Sálvanos, rey, ahora, gritaba la gente. Salvanos. Lo veían como el rey de los judíos. Y de hecho Jesús
aceptó el reconocimiento del pueblo. Y de hecho Jesús se confesó siempre como el Señor, como el Salvador y como el Mesías. Entonces piense por un minuto, qué mejor que tomar a este hombre y asesinarlo en una cruz. Y demostrarle al pueblo que clamaba por este rey, que este no era ningún rey, que este era simplemente un impostor, un hombre débil y derrotado, y que ahora está pendiendo de una cruz, está colgado en una cruz, y demostrarle al pueblo que lo único que es un maldito que fue crucificado. Porque si había algo que la ley decía y que los judíos sabían muy bien, maldito el que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué mejor manera de mostrarle al pueblo? Este hombre no es ningún rey. Este es el antitipo del rey, no tiene nada que ver con un rey. Tiene sentido, ¿no? Pero por encima de todas estas maquinaciones que el pueblo judío está teniendo, que estos legalistas están teniendo, por encima de todo esto está la soberanía de Dios. Por encima de las maquinaciones diabólicas y perversas se encuentra la soberanía de Dios en el cumplimiento de su palabra. Porque mire lo que dice el verso 32. Esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Lo que ellos hicieron, más allá de su corazón perverso, estaba también sometido al plan de Dios. Esto se cumplió con un propósito definido. Jesús había hablado, Jesús lo había anticipado, y el solo hecho de que Jesús había hablado debía cumplirse. Y uno dice, ¿pero cuándo Jesús habló de esto? Bueno, Mateo es muy específico. Mateo capítulo 20, versículo 18, nos dice, ahora subimos a Jerusalén. Esta fue palabra de Jesús a sus discípulos. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte. Note que ya estaba condenado a muerte en la mente de los principales, de los escribas. Ya estaba en su mente todo idealizado. Versículo 19 dice, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. ¡Wow! Gloria a Dios por su resurrección. Pero es impresionante, hermano. Es impresionante. Estaba todo ideado lo que ellos querían hacer, pero Dios estaba en el control de eso. Ya Jesús se lo había anticipado a sus discípulos que iba a terminar en una cruz. Por esa simple razón no lo apedrearon, porque la soberanía de Dios está en el control de todas las cosas. Versículo 33. Después de estas cosas, Pilato dice que volvió a entrar al pretorio y que llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Qué notable esto, ¿no? Porque Pilato vuelve a entrar al pretorio y yo imagino, por haber leído la escena en los evangelios también paralelo, en los evangelios sinópticos, un Pilato visiblemente confundido. Porque recordemos que en el relato de Mateo capítulo 27, el versículo 18 y en Marcos 15:10, se nos dice que Pilato sabía, escuchen bien, que Pilato sabía que los judíos lo estaban entregando a Jesús porque tenían envidia de él. Pilato no ignoraba, Pilato sabía, esto me lo están trayendo acá porque le tienen envidia. Y lo que agrava aún el caso y la confusión que tendría Pilato para ese momento es su propia esposa. Porque el capítulo 27 de Mateo dice que la esposa le mandó a que le avisen, lo advirtió, le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque he sufrido mucho en sueños por él. Él sabía que los judíos le tenían envidia, pero ahora tiene la palabra de su esposo que le dice, mirá, me atormentaron los sueños, no tengas nada que ver con este justo. La mujer se da cuenta que Jesús es un hombre justo. Y yo imagino esa advertencia en la mente de Pilato, porque si había algo que los romanos tenían, era muchísimo misticismo. Los romanos eran personas místicas, entonces estaría con una presión sobre él, una confusión sobre él. Entonces la pregunta que Pilato le va a hacer a Jesús va dirigida a ver qué es lo que Jesús considera. La pregunta que Pilato hace va dirigida a saber si Jesús verdaderamente se considera un rey, pero un rey político.
Lo que a Pilato le interesa es saber la naturaleza del reino de Cristo. Por eso le hace la pregunta que le hace. Pilato está buscando escapar de alguna manera de esa presión que lo agobia de parte de los religiosos, porque Pilato sabe claramente que él tiene en sus manos a un inocente. Y a partir de aquí, sabiendo el testimonio que le dio su esposa, sabiendo Pilato que lo habían traído por envidia, intenta librarlo sin éxito. Y a partir de aquí nosotros vamos a ver que Pilato se termina convirtiendo en un hombre carente de valor. Un hombre carente de valor, un hombre que él es sabedor de lo que es bueno, de lo que era justo. Sin embargo, es un incapaz de actuar y de defender al que era inocente. Y esa pregunta que Pilato le hace al Señor fue respondida por Jesús con una contrapregunta. Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque te lo han dicho de mí? Parecería en cierto modo que Jesús hace una apelación a la conciencia de Pilato, un llamado a pensar, un llamado a reflexionar. Es como si Jesús le dijera, Pilato, vos lo que querés saber es la naturaleza de este reino. Lo que vos querés saber, Pilato, es si yo soy un subversivo, un sedicioso que está atentando contra César, porque si esa es tu pregunta, claro que no. Claro que no. O lo que vos querés saber, Pilato, es si yo verdaderamente soy el Mesías, porque escuchaste esto entre el pueblo, porque los rumores se corrían y se multiplicaban. Vos escuchaste que yo sano al paralítico, al cojo, al ciego, al mudo, que libero endemoniado, que he resucitado muertos. ¿Escuchaste todo eso? ¿Y tu duda es si soy ese rey mesiánico? ¿O lo que vos querés saber si yo soy un rey político? Por supuesto, Jesús sabe lo que quiere saber Pilato. Por eso es un llamado a la reflexión. Y esta contrapregunta de Jesús provocó que Pilato le responda a Jesús en una forma despectiva. Mira la respuesta. ¿Acaso soy yo judío? Jesús le está hablando, le pregunta, lo insta a pensar si esto viene del pueblo o viene de él. Porque lo invita a pensar en su mesiasgo. Y la respuesta despectiva fue, ¿acaso soy yo judío? Porque déjeme decirle que todos los historiadores afirman que Pilato y los judíos se llevaban muy mal. Y le recuerda, Pilato, le recuerda, fueron los de tu nación los que te entregaron a mí. Y vuelve Pilato a reformular la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esto quiere saber Pilato, a ver cómo puedo salir de este... ¿Cuál fue el tema? ¿Qué es lo que le hiciste? Ahora notemos que Jesús no está preocupado en defenderse en lo más mínimo. Y tampoco está preocupado de explicar, las acusaciones que pesan sobre él. No le da respuesta a eso, no se defiende eso. Al contrario, le da respuesta a la pregunta anterior. Y esto es algo que debemos nosotros aprender también, ¿no? Déjeme abrir un pequeño paréntesis acá. Nosotros muchas veces estamos preocupados cuando hacen acusaciones contra nosotros. Inmediatamente queremos como defendernos. Jesús no se preocupó por defenderse. Responde a la pregunta de Pilato, a la primer pregunta de Pilato. No le dice de la acusación. Mira el verso 36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Ahora Jesús empieza a explicarle a Pilato cuál es la naturaleza de su reino. En otras palabras, lo que Jesús dice, mi reino no es un reino político. Mi reino no necesita sostenerse con los impuestos como el de César. Mi reino no se instala por la fuerza o con las armas. No necesito un ejército armado para consagrarme, para consolidarme en el poder. De hecho, si Pilato investigaba un poquitito nomás,
Le preguntaba a aquella compañía de soldados romanos que fueron a arrestarlo lo que había pasado en el monte. Cualquiera podría haber contado que tan solamente Jesús, cuando declaró yo soy, los puso a todos de rodillas y se acababa la historia. Preguntale, Pilato, a tus soldados. No soy un subversivo. Si quisiera hacerlo, lo hubiese hecho. Lo que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de origen terrenal, aunque un día se establecerá un reino aquí en la tierra. Pero el origen de mi reino es celestial. El origen de mi reino es de carácter espiritual. El dominio de mi reino se ejerce en el corazón de los que son verdaderos creyentes, transformando la mente de los creyentes genuinos, transformando corazones, transformando deseos, transformando la voluntad de aquellos que le han creído al Señor. Ese es mi reino, un reino que no tiene nada que ver con lo que vos estás imaginando, un reino que es espiritual y que su gobierno se ejerce en el corazón de cada uno de sus hijos. Eso es mi reino, esa es la naturaleza de mi reino. Y cuando Pilato escucha esto que Jesús le está diciendo, que su reino no es político, llega la respuesta a modo de conclusión. Pilato saca una respuesta a modo de conclusión, que la hace en forma de pregunta. Note el verso 37. Así que tú eres el rey. Así que tú eres el rey. La versión 60 dice, luego, ¿eres tu rey? Pero es más correcto traducir así que. Es más correcto traducir así que. Porque Pilato en su pregunta, aunque con ironía, está arribando a una especie de conclusión. Pilato le está diciendo, así que vos sos entonces un rey espiritual. No tiene nada que ver con esto de dar un golpe de Estado. Esa es la conclusión a la que está arribando Pilato y está haciendo en forma de pregunta. Por lo tanto, su conclusión empieza a ser que Jesús no es una amenaza, ni para él, ni para Roma. Pero lo terrible de esto es que Pilato no discierne el peso que tienen las palabras de Jesús. Pilato no entiende lo que Jesús está tratando de decirle. Y en forma despectiva dice, así que eres rey. Qué bueno, un reino espiritual. No se da cuenta. A lo cual Jesús, a su ironía, ahora le va a responder sin rodeo. Tú dices que soy rey. Tú dices que soy rey. Esto que estás afirmando con ironía de que yo soy un rey espiritual, esto es así. Vos lo estás afirmando. Jesús lo que trata de comunicarle ahora, en su falta de entendimiento, es explicarle cuál es la misión de su reino. ¿Cuál es? Porque note que ahora le dice, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esta es la misión por la cual yo estoy acá. Este es el testimonio de la verdad, Pilato, que siendo Jesús Dios, dejó su ambiente de gloria, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, para venir a este mundo a dar testimonio de cuál es la verdad, muriendo en una cruz para salvar a viles pecadores como nosotros. Esa es la verdad, Pilato, y esa es la verdad que este mundo rechaza, porque los hombres, dice el Evangelio de Juan capítulo 3, amaron más las tinieblas que la luz. No es que la luz no vino, es simplemente que los hombres amaron más la oscuridad. La verdad es que los que son de la verdad, según Jesús, oyen la voz de su Señor. Y frente a semejante revelación que Jesús ahora le está haciendo, surge de Pilato una pregunta. Semejante a palabras de tanto peso, clarificándole Jesús a Pilato cuál es la misión de él y para qué ha venido, para dar testimonio de esa verdad. Y él escucha la palabra verdad y surge en Pilato una pregunta que nosotros podríamos decir que esa pregunta ha inquietado el corazón de todas las personas, o en algún momento de su vida va a inquietar el corazón de todas las personas. Una verdad que ha vivido
con todas las generaciones de la historia de la humanidad. Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y recordemos, hermano, que Pilato no era un hombre ignorante. Pilato era un hombre culto, estaba gobernando sobre Judea, sobre Jerusalén, tenía que mantener el orden, era un hombre militar, nacido en Roma, según muchos historiadores. Y Pilato, como un hombre de cultura, y en medio de una cultura greco-romana, seguramente tenía principios diferentes, concepciones filosóficas de qué era la verdad. Porque en el mundo greco-romano se la pasaban filosofando sobre qué era la verdad. Y qué paradójico, ¿no? Porque en la búsqueda de la verdad, jamás, nunca los filósofos encuentran la verdad. Y gastan sus días y sus horas pensando y filosofando en el mundo sin encontrar la verdad. Pero tienen aire de intelectuales, ¿no? Están así como siempre pensando, pero sin encontrar la verdad. Pero tristemente, Pilato lanza una pregunta extraordinaria. ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué digo tristemente? Porque lanza una pregunta extraordinaria, pero no se queda para escuchar la respuesta. Porque dice, ¿qué es la verdad? Con ironía se levantó y se fue, volviendo donde estaban los judíos. Y esto es lo triste, que nunca se quedó a escuchar la verdad. Y nunca Pilato estuvo más cerca de la verdad que en ese momento. En ese momento Pilato y Jesús estaban frente a frente. En ese instante Pilato tenía frente a sus ojos a Dios, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sustenta. Estaba frente a aquel Dios que era la puerta de entrada al reino de los cielos y a la gloria eterna. Y ahí estaban cara a cara y le dice, ¿qué es la verdad? Nunca tan cerca de la verdad, pero jamás se quedó a escuchar la respuesta. Yo imaginaba esa escena en mi mente y me conmovía el corazón de pensar qué tan cerca puede estar una persona del reino y terminar su vida en el infierno. ¡Wow! Esto también nos deja a nosotros una enseñanza maravillosa de parte de Jesús. En primer lugar, vemos que Jesús se revela a quien Él se quiere revelar. Pilato lo tuvo cara a cara y no lo conoció. Sin embargo, Jesús, pasando por una humilde aldea de Samaria, había una mujer dando vuelta ahí con la cual inició una conversación y la fue llevando y en un momento determinado esa mujer simple, que para los judíos era despreciable porque era samaritana, se le ocurrió decir con sus propios labios, nosotros sabemos que el Mesías vendrá y cuando venga nos aclarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Aquel hombre tan extraordinario como Pilato lo tuvo cara a cara y no lo conoció. Y una simple mujer despreciada, Jesús le dice, yo soy, mujer, el que habla contigo. Jesús le reveló su gloria a los discípulos. Jesús se reveló a Pablo en el camino a Damasco, cuando iba a buscar cristianos para arrestarlo y traerlos y masacrarlo. Sale al camino y lo derriba. Y Pablo dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. Jesús se revela a quien Él quiere. Y por eso usted y yo debemos darle gracias al Señor. Porque también un día nosotros estuvimos en la oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Y un día Jesús se reveló a nosotros para salvación de nuestras almas. Y en esta cultura posmoderna en la que vivimos, las personas reclaman, como dije antes, tener la verdad. Porque para el mundo no existe una verdad absoluta. Todas las verdades son relativas. No hay verdad absoluta, todo es relativo. Uno le comparte el evangelio a una persona y muchas veces las personas dicen, bueno, está bien, si a vos te hace bien, anda. Pero esa es tu verdad, no la mía. Para las personas no existen las verdades absolutas, son relativas. El problema es que Cristo y su palabra son verdades absolutas. Tan absoluta que es la verdad que le da sentido a nuestras vidas, mis amados. Cristo y su palabra le dieron sentido a nuestra vida. Ahora sabemos de dónde venimos y a dónde vamos.
sabemos lo que éramos y ahora en Cristo sabemos lo que somos y la posición que tenemos en Cristo. Cristo es la verdad que necesita todo ser humano para su salvación, indistintamente de la clase social que provenga, de su condición económica, de sus capacidades, de sus talentos. Para la salvación, todo ser humano necesita a Cristo. La verdad no es un concepto filosófico. Y muchas veces las personas evitan pensar en la verdad. No se quieren detener a pensar cómo las cosas fueron creadas, cómo funciona el mundo, mucho menos ni hablar, pensar qué hay después de la muerte. Evita el pensamiento de la muerte la gente. Y hay otros por ahí te dicen, bueno, después de la muerte, yo creo, porque ellos creen, hacen una verdad a su entendimiento. Yo creo que no hay nada. Y evitan de esa manera pensar, porque Dios le ha dado conciencia al hombre. Le ha dejado su palabra para que el hombre pueda conocer a Dios. Y evitan pensar. Pero ¿sabe qué? Llegará un día donde la muerte a todo ser humano lo va a venir a visitar. Esa es la estadística más perfecta. Porque de 10 mueren 10, de 100 mueren 100, la muerte antes o después a todos los va a venir a visitar. Esto está claro. Y el día que la muerte los visite, ahí llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Cuál era la verdad? El punto es que para muchos tal vez ya sea tarde, porque estén condenados en el infierno por haber rechazado en vida la verdad. Y la verdad absoluta más extraordinaria que puede existir es Cristo, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él es el alimento para el alma hambrienta. Yo soy la luz del mundo. Para el que está en oscuridad, ciego y en tiniebla, yo soy la luz que alumbra tus ojos. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor de esas ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una verdad. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta es la verdad. Y también es verdad, hermano, que el hombre es pecador. La verdad es que nosotros nacimos pecadores y que nos comportamos a lo largo de nuestra vida como enemigos del Dios Santo. Hemos tenido una conducta impía y verdaderamente la verdad es que nuestros actos merecen el castigo en el fuego eterno del infierno. Nuestros actos lo merecen. Pero también, gloria a Dios, es verdad que cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador reconoce su condición y viene a Cristo en fe, arrepentido de todo corazón y quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, como su Rey, para que gobierne sobre su corazón y cree verdaderamente que este Cristo ocupó el lugar que Él merecía, que la ira de Dios cayó sobre este Cristo que merecíamos nosotros. Cuando un pecador entiende esto y se humilla delante de Dios, también es verdad que hay perdón de pecado y seguridad de vida eterna. Este capítulo concluye prácticamente pidiendo la liberación de Barrabás, porque Pilato, para terminar con este tema, en su mente pensó, bueno, Barrabás es un delincuente, que Juan lo único que nos dice que Barrabás era un ladrón. Los sinópticos son un poquito más fuertes, un poquito bastante más fuertes, porque en los sinópticos se nos aclara que no solo era un ladrón, era un asesino. Era un asesino. Y en la estrategia de Pilato seguramente pensó, este es un simple hombre que le tienen envidia, y este es un asesino, un ladrón, un subversivo. ¿Quieren que suelte a Barrabás como es costumbre? No. ¿Quieren que suelte? No. A Jesús no. Pidieron por Barrabás. Pidieron por Barrabás. Sale en libertad el impío para ser condenado el justo. ¿Y qué ejemplo, mis hermanos, esto para nosotros también, sin hacer teología de la sustitución, del intercambio, saliendo liberado por un lado el impío y dejando para condenar al santo, al justo, que era Jesucristo? Muchos de nosotros éramos Barrabás en otro tiempo.
aunque no mataste, aunque no robaste. Pero para que vos seas liberado, tuvo que morir un justo. Y ese fue Jesús. Entonces, a modo de conclusión, en primer lugar, cuidado con el legalismo religioso. Recuerde el legalismo religioso a dónde condujo a estas personas. El legalismo tiene el poder de cegar, de endurecer el corazón de una persona, a tal punto que puede llegar a convertirla en un monstruo. En segundo lugar, recuerde también que Pilato era un hombre que temía más a los hombres que a Dios, porque sabiendo él que podía hacer lo bueno, que tenía un inocente en sus manos, aún así no lo resolvió, no se la jugó. Intentó, camufló, hizo lo que pudo, hasta intentó, dijo, bueno, si le pongo un delincuente y le pongo a este hombre, van a pedir por este hombre. No pidieron por lo peor. Pero cuando se la tuvo que jugar, no se la jugó. Temor a los hombres. Y cuidado, hermano, porque el pecado de temor a los hombres es un pecado muy común entre nosotros. A veces tememos a quedar mal, ¿no? Si le hablo de Dios, si me identifican que soy cristiano, si esto, si lo otro, si aquello. Estamos siempre preocupados por lo que van a decir de nosotros, cuando nosotros deberíamos temerle a Dios y a nadie más. Y tantos ejemplos, ¿no?, en los cuales tememos a los hombres, porque tenemos esa sensación de que necesitamos ser aprobados por los hombres. Hermano, no necesitamos ser aprobados por nadie, pero sí es indispensable ser aprobado por Dios. Pilato no tomó buenas decisiones, claramente. Y por último, la verdad de Dios es una verdad absoluta. Cristo y su palabra son la verdad, y son verdades absolutas. Verdades que brillan, podríamos decir, más que el sol mismo. Verdades que no se pueden tapar con la mano. Verdades que no se pueden ignorar frente a tanta evidencia que el Señor nos muestra. Un primer ministro inglés, Winston Churchill, dijo: los hombres se tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se apuran a levantarse y alejarse de ella como si nada hubiera pasado. La mayoría de los hombres tropiezan con la verdad. O los hombres en su totalidad tropiezan con la verdad. Pero la mayoría se apresuran, se levantan y se alejan de ella como si nada hubiera pasado. Mis hermanos, mis amigos, quienes están escuchando a través de las redes sociales, yo quiero decirte que Cristo y su palabra son verdades absolutas. Verdades innegables. Es como una roca gigantesca que está delante de cualquier hombre, que no se puede esquivar, que es inevitable chocarse con ella, tropezarse con ella. Y si hoy estuviste escuchando el mensaje, hoy escuchaste cuál es la verdad, hoy te fue revelada cuál es la verdad, entonces ahora la pregunta es: ¿ya te encontraste con la verdad? ¿Ya entendiste quién es Jesucristo y quién sos vos? Y tu incapacidad para salvarte y lo que merecen tus actos, y que la salvación solamente es por la fe en la persona de Jesús. Que es necesario abandonar tu orgullo, reconocer tu condición. Si no lo encontraste, hoy es la oportunidad para vos. Hoy es tu oportunidad. Reconocer tu incapacidad de salvarte. Quebrantá tu orgullo. Humillate delante del Señor, pedile perdón, reconocelo como Señor y Salvador, y seguramente Él te va a salvar. Porque hay una verdad, mi hermano. Es cierto que Jesús se revela a quien quiere, pero también es verdad que Jesús dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Y si tu corazón se quebranta y gime y pide salvación de verdad porque no estás seguro de haber encontrado la verdad, la promesa sigue abierta: el que viene a mí no le echo fuera. La verdad ahora está ahí delante tuyo. ¿Qué vas a hacer? Como estos hombres que dijo Churchill, que tropiezan, se levantan, se sacuden y siguen. O si te encontraste con la verdad, vas a echar cimientos fuertes, verdaderos en la persona de Cristo, que es nuestra esperanza de gloria. Hoy es tu oportunidad. Y para quienes estamos acá, que ya nos encontramos con la verdad, cerrando esto,
aquellos que de tiempo ya conocemos al Señor y conocemos su persona como la verdad y su palabra la reconocemos como la verdad. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo? Porque si ya te encontraste con la primera verdad que es la persona de Jesús, ahora ¿qué estás haciendo con la verdad? Es decir, estás buceando en la profundidad de esos océanos de Dios. Para ser más claro, estás buceando en lo profundo de la verdad de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? En la verdad de su palabra. ¿Estás en esa sumersión permanente de la verdad de su palabra? ¿De la oración, de querer conocerlo? ¿De sumergirte a pleno en el conocimiento de Dios? Ese conocimiento que transforma la vida, que te santifica día tras día. ¿O solo en tu vida están pasando años y años y años y siempre te encontrás en la superficie, haciendo la plancha? ¿Vieron que cuando las personas en la plancha en el agua están ahí, en la superficie? Si hoy sentís que el Señor está hablando, si hoy sentís que el Señor está diciéndote, estás en la superficie, hoy también la buena noticia para vos, que te podés poner los tubos de oxígeno, que podés ponerte las aletas, la antiparra, el chupete para la boca y empezar a bucear más profundo. Empezar a bucear más profundo, a meditar las Escrituras, a orar más, a pedirle al Señor socorro, a disfrutar de los recursos de gracia que es la iglesia y crecer en la gracia del Señor. ¿Bien? Oramos al Señor, se nos ha extendido un poquito la hora. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Señor, anímanos, porque estas cosas que hemos visto en el pasaje muchas veces giran alrededor nuestro. El legalismo muchas veces puede estar alrededor nuestro. El temor a los hombres es un pecado que muchas veces está en nosotros. Pero también, Señor, muchas veces, habiendo conocido la verdad, estamos flotando en la superficie. Señor, llévanos a lo profundo. Señor, complétanos, llénanos de ti. Que te podamos conocer. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia espiritual para conocerte a pleno. Para, Señor, verdaderamente que podamos decir, en Cristo estamos completos, que no tenemos otra necesidad que no seas tú. Gracias, Señor, porque tu persona y tu palabra son la verdad, esa verdad que nos abrió la puerta del reino de los cielos para salvación. Gracias, Señor. Y si en el día de hoy alguna persona aquí presente, o tal vez a través de las redes está escuchando y no te conoce, Señor, que hoy se pueda encontrar contigo. Revélate, Señor, a su corazón, regenera su corazón, trayendo vida eterna. Sea para ti toda gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.